saludo franciscano de paz y bien a todas las autoridades de la comunidad Huesva. Mi nombre es Natalia Moreno. He venido a hacerles una cordial invitación a nuestro proyecto integrador de las asignaturas de matemáticas y estudios sociales. Linda mañana. Origen del pueblo Shuar. La palabra Shuar significa gente o persona, y a este pueblo también se los llama jíbaros. Es el pueblo indígena de la Amazonía más numeroso, y responder con exactitud su origen es imposible. Se necesitarían muchos datos que se desconocen, pero según las 3 diferentes teorías sobre el origen del pueblo Shuar, puede llevar a diferentes consecuencias distintas. Primera teoría. Según Gijón y Caamaño, si este pueblo resulta de la fusión entre los proto-arawak y los Puruguay Mochica, tendrían un parentesco con tribus de la sierra ecuatoriana, peruana y otras como Colombia y brasileña. 2. Las semejanzas culturales con tribus de Manabí podrían ser solo coincidencias, por ejemplo, el material para la construcción, aunque la cultura de la costa desapareció con la conquista y la Shuar sigue hasta nuestros días. Tercera y última teoría. Es posible el viaje transoceánico directamente al Ecuador. Muy antiguos elementos que lo hacen parecer con la poca diferencia del idioma entre el hablado Okinawa en 900 después de Cristo y el Shuar actual. La relativa y poca diferencia entre la costa y el Marañón. Elementos que lo proyectarían más atrás en el pasado. Y las coincidencias entre la cultura valdivia de la costa y la japonesa Jomon de 3200 a.C. El aumento de la población desde su origen hasta la actualidad ha sido de un 100%, ya que empezó con 40.000 y en este momento tiene alrededor de 80.000 personas. ¿A qué se dedicaba el Shuar? Utilizaba el cultivo de rosiquema. Cultivaban yuca, papa china, camote, maní, maíz, palma de chonta y plátano. Se especializaban en un 14% la artesanía, un 23% las danzas, un 18% la ganadería y en la agricultura un 45%, es decir que más se especializaban en agricultura. Forma de vivir de los pueblos shuares. Creen que la selva está llena de espíritus que habitan en cascadas o en orillas de los ríos. El gran mundo espiritual de los shuar es muy repetitivo. No creen que el ser humano tenga un final. Creen que luego de nacer y cumplir toda su vida no llega a un estado permanente como la muerte, sino que su espíritu, Harutam, es recibido por otro ser humano, que puede ser su hijo o su nieto, quien cumple nuevamente otro ciclo habitual, así en una forma muy indefinida. Los shuares son un pueblo indígena americano perteneciente a la familia jibarona, como los Shiguar, los Aguajún y los Wampis, que habitan actualmente en el Perú. En tiempos pasados fueron guerreros muy temidos tradicionalmente por los ashuares. Según ellos, un shuar podía seguir a un enemigo hasta aniquilarlo. Durante la guerra de Cenepa, los shuares del Ecuador y del Perú formaron una alianza y se mantuvieron neutrales. El territorio tradicionalmente no está bien delimitado. Se supone que se encuentra de las estribaciones de la cordillera hacia el oeste y se extiende hasta las cuencas del río Pastaza, Napo, Upano, Zamora y parte de los tributarios de Morona, de los cuales se encuentran en Ecuador, pero también hay grandes concentraciones de los shuar en el territorio peruano, al norte de sus desplazamientos amazónicos. Se calcula que la población y que las demás representa el 45% de la total de la población que se encuentra en Morona, Santiago y en Zamora Chinchipe. Las estadísticas son el 45% que pertenece a las provincias de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe y 120 personas que pertenecen o que dependen de la CONAE del 2020. ¿Sabías que la religión de los shuar es rica en mitos, plegarias, cantos y tradiciones, por medio del cual se mantienen en contacto con sus antepasados y divinidades? La religión es un misterio relacionado con el hombre, naturaleza y seres mitológicos. Generalmente presentan la religión del cristianismo, es decir, un 30%, pero mayoritariamente del catolicismo. Me refiero a un 70% de la población, en muchos casos en presencia de creencias indígenas.
Idioma de los Shuar. Estos hablan la lengua Shuar o también conocida como Shuar Chicham, aunque solo una parte de esta comunidad la sigue hablando. Para ser exactos, solo la sigue hablando un 44%, mientras que el otro 56% se ha olvidado de hablar. La vestimenta de los shuaras. Tradicionalmente la vestimenta de la mujer shuar es un karachi y el hombre vestía una falda llamada itip, una especie de lienzo de lienas verticales de color morado, rojo, negro y blanco, tinturados con vegetales, que se envuelven de la cintura hasta el tobillo, y va sostenida con una faja. Su arreglo corporal se complementa con una gran variedad de coronas de plumas de tucanes y otras aves, y pinturas faciales con diseños de animales. Las estadísticas son: el 20% de las coronas, el 35% utilizan itip y 40% utilizan karachi. Esto quiere decir que el 20% son reyes, el 35% son hombres y el 40% son mujeres. Tradiciones del pueblo Shuar. Danzas son rituales amazónicos que representan la guerra, el matrimonio o el agradecimiento a la tierra. El leribato, práctica que consiste en que una viuda pase a ser esposa de uno de los hermanos del marido difunto. El matrimonio o la poligamia, significa un matrimonio de un hombre con varias mujeres. La economía de los shuar. ¿Alguna vez te enteraste que la economía se basa principalmente en la horticultura? Me refiero al cultivo de plantas de huerto, itinerante de tubérculos, complementada con la caza, pesca y la recolección de frutos e insectos, el cuidado de la parcela y también la recolección, la preparación de la chicha, entre muchas cosas más. La cocina más le corresponde a la mujer en esta economía de los shuar, la caza y la pesca al hombre. En la actualidad, la mayoría del territorio tradicional de la caza está siendo sustituido por pastizales para ganadería, lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. En los últimos años, para el shuar del Ecuador, la principal amenaza es la afectación de territorios, ya que están empezando a extraer mucho petróleo, lo cual estarían violando los derechos ancestrales del uso de sus bosques. En este 2020 la economía de los shuar nos ha proporcionado un 90%, lo que nos faltaría proporcionar sería un 10%. Población shuar. Los shuaras, también llamados jíbaros, que los shuares consideran despectivos, son un pueblo indígena amazónico más numeroso, aproximadamente de 80.000 individuos. Habitan entre las selvas del Ecuador y del Perú. Según las estimaciones de los shuaras, su población es de 110.000 habitantes en 1998, asentados en aproximadamente 668 comunidades. Actualmente, el Estado ha declarado una parte de su territorio, la creación del Parque Nacional Sangay, el territorio que de una cierta manera está protegida igual de los territorios ubicado también en la zona de influencia del Parque Nacional Podorcarpus y la Reserva Faunística de la Cuyambén. Sociedad política del Shuar. Se calcula que la población Shuar representa aproximadamente 120.000 personas y que además representa el 45% del total de la población de la provincia de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En la actualidad, la mayoría del territorio tradicionalmente usado para la caza está siendo sustituido por pastizales para la ganadería, lo que ha traído como consecuencia el agotamiento progresivo del suelo y una menor disponibilidad de tierras. Esto ha ocasionado la implantación de un patrón de asentamiento sedentario, el mismo que está produciendo cambios en un sistema socioeconómico. Muchas gracias, licenciado. Esta ha sido la presentación del grupo número 4. Stephanie Matabay, y hoy les voy a hablar sobre las tradiciones de los cayamis. Danza de las Indias. Con esta danza se honra al dios Sol y a la Pachamama. El Inti Raymi. En esta celebración se le da gracias a la Pachamama. Las octavas. Recuerdan cuando las mejores cosechas se les entregaba a los caciques. Fiestas de San Pedro. Es una ceremonia ancestral, ya que en esas fiestas invocaban al dios Sol. La cosecha.
Se realiza en honor al Inti Raymi. Se acostumbra a tomar aguardiente y chicha. Gracias. Ahora voy a explicar sobre la estadística de los cayambis de sus tradiciones. Danza de las cintas con un 47%, Inti Raymi con un 63%, las octavas con un 35%, las fiestas de San Pedro con un 55%, la cosecha con un 65%. Como podemos observar, poco a poco la cultura cayambi está perdiendo sus tradiciones. Buenos días con todos, mi nombre es Andrea Pagliaccio y el día de hoy les vengo a exponer sobre la organización sociopolítica del pueblo cayambi. Bueno, las mujeres del pueblo cayambi tienen estas comunas, las cuales se reparten en varias organizaciones. Entre estas organizaciones se encuentran los grupos de padres de familia, el comité, las asociaciones, las comunidades, el grupo de agua potable y el grupo de artesanal. Cada uno de estos grupos tiene su propio cabildo. Estos cabildos son elegidos cada año, depende de su estatus social. La mayoría de estas comunidades están repartidas en el FISI y en el EPP, miembros de la Ecuanunari y de la CONAIE. Varios de estos miembros de estas comunidades están afiliados al seguro, pero no todos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las prácticas productivas en el pueblo cayambi, representados en estadísticas. Empecemos. Las mujeres representan un 52% en la organización sociopolítica, mientras que los hombres representan un 48%, lo que da a entender que las mujeres son las que más colaboran en la parte de la organización en el pueblo cayambi. Muchas gracias. Un saludo cordial de paz y bien a todos los que estén viendo este video. Yo soy Julio Mendoza y les voy a explicar la ubicación del pueblo cayambi. El pueblo cayambi está principalmente ubicado en el centro de la Sierra Ecuatoriana, en estas tres provincias: Pichincha al noreste, Napo al noroeste y Imbabura al sur. Pichincha tiene 11 parroquias y 84 comunidades. Imbabura tiene 3 parroquias y 25 comunidades. Y Napo tiene una parroquia y una sola comunidad. Lo que da a entender es que Pichincha se lleva el 60% del territorio cayambi, Imbabura se lleva el 25% del territorio cayambi y Napo se lleva el 15% del territorio cayambi. Muchas gracias. En el día de hoy, mis compañeros Johan Heredia, Camila Ayala, Emily Manosalvas, Valeria Granda, Angelina Jacobe y mi persona les darán a conocer sobre la cultura otavaleña.
Tradiciones de la cultura Otavalo. La cultura Otavalo es considerada como una de las culturas indígenas del Ecuador más antiguas, por lo tanto cuenta con muchas tradiciones. Algunas de sus tradiciones más célebres y practicadas hasta la fecha son: la minga es un trabajo comunal que lo realizan los otavaleños sin ningún pago o remuneración por su trabajo, con el fin de ayudar a un vecino, amigo o pariente a construir alguna cosa o hacer alguna actividad. Este demuestra el gran espíritu comunitario del otavaleño. El matrimonio. Los otavaleños tienen una forma diferente y particular de celebrar un matrimonio. 1. Machi Mañay, o petición de manos. 2. Intercambio de aros y rosario indígena palabreo. 3. Matrimonio civil. 4. Matrimonio eclesiástico. 5. Ñawi Millay, lavado de cara o manos y pies de los novios. Elegir al jefe o alcalde. Las comunidades otavaleñas se reúnen y nombran de entre los hombres al jefe o alcalde. Inti Raymi. Esta es otra costumbre muy célebre no solo del pueblo otavalo, sino también de la mayoría del pueblo indígena, y en diferentes países como Perú, Bolivia y Ecuador. En la fiesta se ofrecen distintos alimentos, flores y bailes tradicionales como homenaje al dios Sol. El Yamor. Esta fiesta es especial para el pueblo otavalo, ya que en ella se elabora una chicha especial hecha con chulpi, maíz negro, amarillo, blanco, canguil, morocho, etc. Pauca Raimi. Esta es una fiesta que la celebran todos los pueblos indígenas en conjunto. En esta fiesta ancestral se hace homenaje al agua y las flores. Estas han sido algunas de las tradiciones que tiene el pueblo otavalo, algunas compartidas con los demás pueblos indígenas y otras solo del pueblo otavalo, muy importantes para la cultura y la mayoría reconocidas por todo el país y el mundo. Gracias. Los otavalos. Mi tema es las formas de vivir. La economía de los otavalos es prioritariamente el comercio nacional e internacional de los productos artesanales, la música, el turismo. En pequeña proporción se dedican a la agricultura. Producen la cerámica en Rinconada y la cestería en Rumipamba. Los otavalos tienen una larga tradición de comerciantes. Antiguamente a los mercaderes se les denominaba mindalaes. Desarrollaban su actividad bajo el control cacical y estaban sujetos al pago de tributos en oro, mantas y chaquira de hueso blanco. Muchas gracias.